¿Sintieron los rayos? Buenas tardes. Sí, acá también se sintió bien fuerte. Me parece por lo que estuve escuchando que creo que en el cono norte se sintió un poco más, del centro de Lima hacia el norte, me parece. Ah, en Dubái nada. Ah, bueno. Es que no, creo que está un poco lejos para que se haya escuchado hasta allá. Listo, vamos a empezar la explicación de hoy día, ¿ya? Hay una avenida Dubái, no sabía. A ver, voy a empezar acá a compartir la pantalla. Ahí está. O así se llama. Ah, Asentamiento Humano Dubái se llama. Ah, ya no conocía. Ahí está. Ahí está la pantalla. Ok. Bueno, eh, ya, semana 10, que ya representa ya esa semana 10 ya un nuevo inicio, ¿no? Un nuevo inicio. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, todas las, todas las partes teóricas de las clases de este curso va a ser texto, ¿ya? Va a ser texto. O sea, 11 semanas están dedicadas a lo que es comprensión de lectura, pero a nivel teórico nada más. Porque a nivel práctico vamos a seguir resolviendo ejercicios que también corresponden a definiciones, analogías, precisión, etcétera, etcétera. Veo que, por ejemplo, Josué está desanimado por el hecho de que ya nos toque solamente texto, ¿no? Y también Franco, varios están ahí desanimados, ya están ya con sueño, ya les dio sueño ya que la clase ahora vaya a ser comprensión de lectura. A ver, a ver, recuerden la primera clase, recuerden la primera clase de este curso en la cual yo les mencioné que el objetivo de este curso, el objetivo final y el motivo por el cual la uni te deja preguntas de razonamiento verbal y todas las universidades del Perú te hacen preguntas para ingresar de razonamiento verbal, es que justamente este curso o esta materia, por decirlo así, en lo que se enfoca es que tú logres mejorar tu comprensión de lectura. Ese es el objetivo final. ¿Ya? Y eso es importante. ¿Por qué motivo? Es importante porque tú cuando entras a la universidad, lo que vas a hacer es leer textos, pero ya a nivel superior, ¿no? Entonces, mejorar tu habilidad para comprender textos no es tan sencillo, no se da de un día para otro, requiere mucha práctica, ¿ya? Requiere mucha práctica. Y entonces, en este curso lo que te estamos dando son herramientas para que tú puedas afrontar de una mejor manera la comprensión de lectura, ¿ya? Ahora, yo sé que a muchos les parece esta la parte más complicada, ¿no? Eh, de que de repente leemos un texto y no lo comprendemos o nos es difícil sintetizar la información, ¿no? Por ejemplo, a ver, les hago una pregunta, ¿no? Cuando ustedes tenían los textos, los ejercicios, o cuando están leyendo un texto ya impreso, ¿no? Que lo tienen ahí en la mano, y tienen que hacer el subrayado del texto, ¿cuál es el problema que generalmente se suele tener cuando uno se ha subrayado de texto? ¿Cuál es el problema? No va a decir que leer, pues, ¿no? Cuando es subrayado el texto, cuando estás subrayando, según tú, lo más importante, ¿no? Que subrayas todo, pues, exactamente, eso esperaba que me respondieran, que uno subraya demasiado. ¿Por qué subraya demasiado? Porque ya es como que las palabras ya te están abrumando ya. Tú ves tantas palabras y ya no sabes distinguir ya qué es más importante, qué no es más importante, ¿ya? ¿Esto por qué ocurre? ¿Ya? No solamente podría decir que es falta de práctica, sino que es la manera como tú lees, cómo tú afrontas la lectura. ¿Por qué? Porque cuando uno ve un texto, generalmente piensa, ah, bueno, es un papel impreso que tiene un montón de palabras, tengo que comprender, o sea, lo sientes como algo frío, como algo muerto lo percibes, ¿no? Simplemente son palabras, palabras y palabras. No sabes por dónde empezar, no sabes cuál es lo más importante. Mira, te doy un consejo para que ya lo vayas poniendo en práctica, que a largo plazo te va a servir. Cuando tú leas un texto, no te olvides nunca de que hay una persona que se ha puesto a escribirlo, que se ha puesto a redactarlo y sobre todo que esta persona tiene una intención. Así como cuando tú conversas con alguien, tú te puedes dar cuenta de la intención de la persona al momento de hablarte. Por ejemplo, si te quiere, por ejemplo, contar lo que le pasó el día anterior, allá, entonces simplemente me quiere enumerar las cosas que ha hecho el día anterior, ¿no? Si, por ejemplo, la persona te quiere convencer de algo, ¿no te das cuenta que la persona te habla bonito? Te habla así, te, te endulza, digamos así, los argumentos que la persona va a dar para convencerte, ¿no? ¿Por qué? Porque su intención es convencerte para que tú decidas hacer algo o para que tú creas algo también, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que ahora que estamos en el ámbito político, ¿no? Alguien sale a hablar para que voten por un candidato, ¿no?
Entonces da razones, ¿no? Da motivos y trata de hablar siempre favorablemente de un candidato y mal del otro, por ejemplo. Tú te puedes dar cuenta que esa persona está tratando de convencerte, ¿ya? Lo mismo pasa con los textos. Un texto, como cualquier cosa que es el ser humano, siempre hay una motivación detrás, hay una intención. Si tú logras descubrir la intención que tiene la persona que ha escrito el texto para con los lectores, te va a ser más fácil poder encontrar la idea central, el tema central, la idea principal del texto. Esta cuestión ya es importante porque si tú sabes la idea principal, ya puedes manejarte mejor con el texto ya. Ya no te van a aparecer solamente palabra tras palabra tras palabra tras palabra, sino que ya vas a encontrar un sentido al texto. Entonces, trata de verlo de esa manera. Vamos a empezar desde lo más básico, que sería el plano, por decirlo así, psicológico. Trata de ver que el texto es una persona que te está hablando y que tiene una motivación al momento que ha escrito el texto, al momento que tú lo lees. Puede ser convencerte de algo, puede ser contarte una historia, o puede ser explicarte algo, ¿no? De repente te quiere explicar algún concepto complicado, de repente un concepto filosófico te lo quiere explicar. Entonces hay motivaciones, hay intenciones detrás de los textos. Y vas a ver cómo a lo largo de las clases, empezar de esta manera va a ser más sencilla la comprensión de lectura. ¿Ya? Va a ser la forma más sencilla. Por eso, cada vez que leamos un texto, yo les voy a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuál creen que sea la intención del autor? Y así poco a poco vamos a acostumbrarnos a leer los textos de esa manera y te aseguro que no solamente te va a facilitar y te va a permitir que de repente puedas responder mejor las preguntas de comprensión de lectura, sino que va a ser la lectura más amena también. No va a parecer esa actividad aburrida, de repente tediosa, ¿no? Y de repente lo empiezas a ver de otra forma en lo que es la lectura, porque los textos están vivos. Hay una motivación detrás ahí de los textos, ¿ya? Vamos a verlo de esa manera. A ver, volviendo un poco a la realidad, ¿no? O mejor dicho, a lo concreto, a lo concreto. Acá en CEPREUNI se trabajan lo que es comprensión de lectura por los niveles. Básicamente se toma en cuenta 5 niveles de comprensión de lectura, ¿ya? Cada nivel corresponde a un tipo de pregunta que te pueden plantear a ti en un ejercicio de comprensión de lectura. Básicamente hay 5 tipos de preguntas que por acá ya están mencionando, ¿no? Pregunta de inferencia, por ejemplo, ¿no? Claro, también es un tipo de pregunta. Ahora, cuando pensamos en niveles, podemos pensar de esta manera, ¿no? Que un primer nivel, que sería el más básico, el más sencillo, te permite acceder a un segundo nivel que sería más complicado, y así se va poniendo más difícil el asunto, ¿no? O sea, el primer nivel sería más fácil y el nivel 5 sería el más difícil. Pero en la realidad no es así. En la realidad no es así. En la realidad, responder una pregunta de primer nivel generalmente es más complicado que responder una pregunta de nivel 5. Y eso lo digo por la experiencia nada más. Eso no aparece en un libro, ¿no? En los libros no aparecen así. Eso te lo estoy diciendo por experiencia. ¿Por qué? Porque las preguntas de nivel 5, como vamos a ver después, en las siguientes clases, ¿ya? En realidad, si te das cuenta de la lógica que tienen este tipo de preguntas, te va a parecer mucho más sencillo que responder una pregunta de nivel 1. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando corresponda. Ahora vamos a ver un poco, porque esta clase de la semana 10, va a ser una breve introducción de los niveles de comprensión de lectura y sobre el texto en general, ¿no? Y ahí les voy a enseñar a ustedes cómo leer un texto y preguntándote por cuál es la motivación, la intención del autor para que te facilite comprender el texto. ¿Ya? Es una clase general, vamos a decirlo así. Acá está lo que básicamente les he estado diciendo hace rato, ¿no? Que un texto involucra a un lector y a un autor. Acá no lo he puesto exactamente así. Yo voy directo a la cuestión. Hay una persona que ha escrito que espera lograr una reacción en el lector. Y en función de eso, el texto tiene ciertas características. Si te quiere convencer, va a tener ciertas características. Si te quiere contar algo, va a tener ciertas características. Y si te quiere explicar algo, va a tener también ciertas características. ¿Ya? Acá está, ¿no? Por eso es importante recordar que la lectura implica una conducta activa del lector. El lector no solamente es que recibe las palabras, sino que cuando tú estás leyendo puedes interactuar con el texto. Por ejemplo, imagínate que el texto que estás leyendo te quiere convencer de algo. Tú puedes cuestionar esos argumentos que utiliza el que ha escrito el texto. Puedes cuestionarlo. Puedes decir, no, yo conozco otra cuestión que el autor no ha tomado en cuenta. Puedes criticar. Entonces es una lectura activa del lector. Cuando trabajamos este tipo de ejercicios también hay lectura activa. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener ciertos conocimientos previos que te pueden ayudar también.
¿ya? Y además tú participas porque lo analizas el texto, ¿no? Extraes sus conclusiones y todo ello. A ver, acá están los 5 niveles, ¿ya? Con el nombre técnico, por decirlo así, que tiene cada uno. El primer nivel es el nivel de jerarquía textual. Voy a ponerlo acá en número, pero no se puede confundir. Jerarquía textual. La palabra jerarquía nos indica, ¿no? Que algo es más importante que otro. Jerarquía. Justamente de lo que se trata en ese tipo de pregunta es que es cuando te hacen la típica pregunta, ¿no? De cuál es el tema central del texto, cuál es la idea principal del texto. Entonces, lo que tú tienes que hacer en este caso es, de todas las ideas que se han presentado en el texto, porque tú sabes que son varias, ¿no? Pueden ser 2 ideas, pueden ser 100 ideas en un texto. De todas esas ideas, tú tienes que sintetizar todo ello y obtener una sola idea. Pero no elegir a ver cuál idea me parece más importante, no, sino una idea que sintetice, que englobe el resto de ideas que se han mencionado. Entonces, acá, por eso yo decía que las preguntas de nivel 1 pueden ser más complicadas, porque lo que tú tienes que hacer es examinar todas las ideas y encontrar de todas ellas lo que tienen en común. Mira, en las semanas anteriores hemos visto un tipo de ejercicio que te ayuda para poder resolver eso de acá, que eran los ejercicios de información eliminada. Ese tipo de ejercicio es muy importante, porque recuerda que vimos en esta teoría de ese ejercicio. Recuerda que este tipo de ejercicios son 5 enunciados, ¿no? Que no están desordenados, están bien, están de forma ordenada. Pero ¿qué tenías que hacer? Tenías que analizar lo que decía cada uno de ellos y encontrar el tema central, ¿no? ¿De qué trataban los textos, los enunciados? Para, a partir de eso, encontrar algún enunciado que se esté alejando de ese tema. Básicamente es lo mismo que se hace cuando tú quieres encontrar el tema central en un texto de comprensión de lectura. Es lo mismo, es encontrar el tema, lo que tienen en común, los 4 enunciados de información eliminada. Es lo mismo acá. Pero como te he estado diciendo, el método de comenzar a preguntarse por la intención del autor lo va a hacer más sencillo. Va a hacer que encontrar el tema central sea más sencillo para ti. Ahora, un segundo nivel sería el sentido contextual. ¿Cómo te das cuenta que te preguntan sentido contextual? Porque la pregunta dice, ¿no? Según el texto, la palabra, no sé, la palabra casa, y aparece la palabra casa en mayúsculas, tiene el sentido de, y tú tienes que marcar como respuesta a aquella definición que se da en el texto de la palabra casa. Esas son preguntas de sentido contextual. Te vas a dar cuenta porque aparece en mayúscula. Entonces, este ejercicio, ¿a qué otro ejercicio se parece que ya hemos visto antes ya? A ver, en las preguntas de sentido contextual, ¿a qué otro tipo de preguntas se parece que hemos visto antes ya? Al principio casi de, del curso. A las preguntas de precisión léxica, ¿no? A las preguntas de antonimia y también a las preguntas de definiciones cuando lo utilizan con contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que hacer es precisar cuál es el significado de la palabra en el contexto en el cual aparece. En este caso, el contexto sería el texto, ¿no? El texto que estás leyendo. Entonces, son parecidas a las preguntas de precisión, antonimia y definiciones. Son parecidas. Con eso te das cuenta también de que todos los ejercicios anteriores son una preparación para esto. Es un anticipo. ¿Ya? La coherencia interna. Esta es la parte más sencilla de explicar. ¿Ya? Es la más sencilla de explicar. ¿Por qué? Porque las preguntas de coherencia son aquellas que te dicen, ¿no? Resulta compatible con el texto, resulta congruente con el texto, resulta correcto afirmar según el texto o en su forma inversa, ¿no? Que sería, resulta incompatible, resulta incongruente, ¿no? O no se puede afirmar del texto. Este tipo de preguntas, no te compliques, no te compliques. Son como preguntas de verdadero o falso. Así de simple. Son como preguntas de verdadero o falso. Si te preguntan compatibilidad, tú vas a marcar como respuesta aquello que es verdadero. Y si te piden incompatibilidad, tú vas a marcar aquello que es falso, pero según el texto, ¿ah? Según el texto, no según lo que tú sabes o lo que tú crees, no, según el texto. Muy bien, ahora, por acá me mencionaron las inferencias, ¿no? Que era más complicado, profesor, la inferencia de ahí sí me complico. Bueno, tiene sentido porque sí es más complicado, eso es cierto. Más complicado que compatibilidad, sí lo es. ¿Ya? ¿De qué trata inferencia? Mira, sencillo, te lo explico. Tenemos un texto, ya lo voy a imaginar así como una hoja. Acá está el texto. Ahora, un texto tiene varias ideas que incluso podrían enumerarse. Yo, por ejemplo, a ver, imaginemos que este texto tiene 10 ideas que aparecen ahí escritas, ¿ah? Ahí están escritas. Yo puedo identificar las ideas, están escritas. Una pregunta de inferencia
Eh, si te preguntan, ¿no? ¿Se puede inferir del texto? Y te ponen alternativas, por ejemplo, la A. Si tú marcas como respuesta algo que aparece en el texto, que está allí en el texto, y lo repiten en la pregunta, si tú marcas esto, estaría mal. Habrías marcado de forma incorrecta. Porque las preguntas de inferencia lo que te piden son ideas nuevas, ideas adicionales, por ejemplo, la idea 11, la idea 12, etcétera, 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 que no están escritas en el texto, pero que se pueden inferir a partir de lo que está escrito en el texto. ¿Ya? Entonces tú tienes que tener cuidado. No puedes marcar como alternativa una afirmación que el texto ya la hizo ya. No lo puedes hacer. Lo que debes hacer es marcar como respuesta una idea que no está en el texto, pero que se puede inferir a partir de lo que sí está en el texto. ¿Ya? Eso es inferencia. Aparte de la palabra inferir, pueden usar la palabra colegir. Pueden decir del texto se desprende. ¿Ya? Si dicen del texto se desprende, quiere decir que la pregunta es una pregunta de inferencia. Si te dicen del texto se extrae, también es una pregunta de inferencia. Se puede deducir del texto, también es una pregunta de inferencia. Se puede concluir a partir del texto, también es una pregunta de inferencia. ¿Ya? Muy bien, ahora pasemos al último nivel, que yo les dije que no es el más difícil. En realidad, en la mayoría de los casos, es el más fácil. Y a veces los estudiantes se complican solos, porque las palabras los abruman, pues. Si ves tantas palabras que ya te pierdes, ¿ya? Mira, una pregunta de extrapolación se puede explicar de esta manera. Imaginemos que acá está el texto, ¿ya? Acá está el texto. Y en el texto hay una idea que dice, por ejemplo, a ver, eh, el país entró en una crisis económica, vamos a hacerlo así, económica, debido a que perdió la guerra. Ya, eso dice el texto, eso está ya escrito. Entonces, la pregunta de extrapolación es lo siguiente. Te plantean una situación hipotética, algo que el texto no lo ha mencionado, sino que ellos se lo plantean para que tú extraigas las consecuencias de ello. Una pregunta de extrapolación clásica sería la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si dicho país no hubiese perdido la guerra? ¿Cuál sería la consecuencia de ello? ¿Cuál podría ser la respuesta correcta allí? Si la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si dicho país no hubiese perdido la guerra? Entonces, lo más probable es que no hubiese ocurrido tal crisis, ¿no? Esa sería la respuesta. Así de sencillo es. Y mira, te vas a dar cuenta que la mayoría de preguntas de extrapolación son así de simples. Lo que pasa es que como da más información o la información está un poco más escondida y te pierdes en el texto y no te das cuenta. Pero la forma es así. Mira, acá el texto te plantea que hay una causa P que produce una consecuencia Q, vamos a decirlo así. ¿Ya? Esta es la causa, esta es la consecuencia. Una pregunta de extrapolación sería simplemente, ¿qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido la causa? Lo más probable es que tampoco hubiese ocurrido la consecuencia. Te vas a dar cuenta, vas a decir, sí, es cierto, la mayoría de preguntas son así, solamente que no me di cuenta. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano de repente, me parece? ¿Quieres hacer una pregunta? ¿O fue de casualidad? Porque a veces de casualidad le hacen ahí levantar la mano. Creo que fue de casualidad. Ya, entonces vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Ya? Entonces, acá están los 5 niveles. Acá están los 5 niveles. ¿Cómo te das cuenta que la pregunta es de extrapolación? ¿Cómo te das cuenta? Porque te lo plantean como una hipótesis, como una posibilidad. Y por eso se suele usar los conectores condicionales, ¿no? Como el sí, ¿no? Si hubiese ocurrido tal cosa, entonces, ¿no? O qué hubiese pasado, sí, como una posibilidad. Una posibilidad que no ha ocurrido, pero que se plantea a ver qué hubiera pasado, ¿no? Básicamente eso. Ya. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? Sentido contextual. Ya. Está bien. Lo repito, no hay problema. Sentido contextual. Sentido contextual, lo que te plantea la pregunta es que tú aclares el significado de una palabra que ha sido usada en el texto, ¿no? Imagina, por ejemplo, que el texto utiliza en algún momento, ahí utiliza la palabra, por ejemplo, a ver, no sé, ya crisis, vamos a volver a la palabra crisis.
¿ya? Usa la palabra crisis. Dentro del texto usa la palabra crisis. Entonces, la pregunta de sentido contextual sería, ¿no? Dentro del texto, la palabra crisis tiene el sentido de, entonces te dan alternativas. Y tú tienes que marcar aquella alternativa que esté explicando la palabra crisis, cómo ha sido utilizada en el texto. Por ejemplo, imagina que el texto te está hablando de crisis económica. ¿Ya? No te habla de crisis psicológica, no, crisis económica, pero no lo dice directamente económica. No lo dice, no usa la palabra económica, sino que se puede inferir a partir de lo que dice el texto. Entonces tú vas a marcar como respuesta aquella que haga referencia a lo económico. Esas son preguntas de sentido contextual. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque aparecen mayúsculas, ¿no? En el texto la palabra crisis. Y por eso te decía que se parecen a las preguntas de precisión léxica. Porque en precisión léxica, ¿qué tenías que hacer? Tenías que encontrar la palabra más adecuada para el contexto, ¿no? Porque el contexto determinaba el significado de la palabra. También pasaba en definiciones, en esas definiciones que te dan un contexto y tú tienes que marcar como respuesta aquella alternativa que dé el significado según ese contexto. Lo mismo es acá, solamente que el contexto sería todo el texto que aparece escrito. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer lo mismo que hacías en predicción léxica, leer el contexto, analizar el contexto, y ahí te vas a dar cuenta a qué se está refiriendo. ¿Ya? Igual hay ejemplos para que quede todavía más claro esto, cada tipo de nivel. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. A ver, vamos a empezar ya practicando. ¿Ya? Vamos a empezar practicando. A ver, acá la pregunta es de tema central, o sea, de nivel 1. El tema central es, o sea, nivel 1. Estamos en nivel 1, jerarquía textual. ¿Ya? Lo que tú tienes que hacer es leer el texto y marcar como respuesta aquella alternativa que sintetice todo el texto. No una parte, no una pequeña parte del texto, sino el todo del texto. Entonces tiene que ser general, tiene que ser un poco genérica la alternativa. Tiene que ser genérica porque tiene que abarcar todo. ¿Ya? No puede ser demasiado precisa. A ver, lean el texto y después lo analizamos. Ya, por acá me están dando respuestas. Hay que esperar que los demás también marquen. A ver. Ya hasta ahora dicen avión, ¿no? A ver, han marcado avión que dice el uso de la tecnología y su necesidad en la educación del siglo XXI. La B dice la tecnología y el acceso a las oportunidades laborales. Tú sabes que laboral no tiene que ver, porque el tema es en la educación, ¿no? No en el trabajo. La C dice los cursos virtuales gratuitos impartidos por universidades e institutos. ¿Por qué no puede ser la C? A ver, por qué no puede ser la C? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no podría ser la C? Porque menciona educación básica y ahí está hablando de educación superior. Claro, ¿no? El texto, ¿no? Menciona educación básica al principio, pero también después menciona universidades e institutos. Claro, es verdad, porque el texto, al mencionar educación básica, ¿qué está implicando? Que no solamente se está limitando a la educación superior, sino que cuando habla de tecnología y educación, habla de la educación en general. Entonces, si tú dices que el tema es solamente universidades e institutos, no estás abarcando el todo del texto, sino solamente una parte del texto. ¿Ya? Si la pregunta fuera de compatibilidad y te dijera que la tecnología se debe usar en las universidades e institutos, ahí sí podría ser respuesta correcta, pero la pregunta es de tema central y el tema central debe abarcar todo el texto, ¿no? Debe sintetizarlo. Dado pasa algo parecido, ¿no? Las TIC, que sería, TIC significa tecnología informática y comunicación, si no me equivoco, ¿ya?
Y dice que no, pues, ¿no? Aprendizaje formal y no formal en el proceso educativo superior. También es muy específico, es algo que se mencionó por acá. Y lo mismo la E, ¿no? Que habla de los cursos gratuitos, que es una parte del texto, pero no es el todo. La que mejor resume el texto es la primera, ¿no? Porque es más genérico. Sin ser tampoco tan genérico, ¿no? Tampoco puedes abusar de la generalidad y hacer demasiado genérico y no precisar nada. La A está en el justo medio, por decirlo así, ¿ya? Ahora, si yo te preguntara, ¿cuál ha sido la intención del autor al escribir ese texto? ¿Tú qué me dirías? A ver, ¿cuál ha sido la intención? Imagínate, es una persona, a ver, incluso visualiza, es una persona que te está hablando de esto. ¿Cuál será su intención de esta persona al hablarme de acá? ¿Mm? ¿Cuál será la intención? De repente será contarme una historia, de repente será explicarme algo. La importancia de la tecnología en base a la educación. Exacto, exacto, ¿no? La importancia. Es básicamente informar, ¿no? Eh, hasta podríamos decir, quizás explicar en qué sentido la tecnología es importante en la educación. Yo no diría que este es un texto totalmente argumentativo, es decir, no diría que me busca convencer en sí, porque todavía no hay esta idea de que la educación debería utilizar la tecnología. Simplemente te dice que la educación la utiliza. No te está tratando de convencer de nada, ¿no? Entonces sería básicamente explicativo. Eso de acá tú lo podrías hacer al principio, ¿no? Antes de responderle las preguntas, para que tengas una idea más sencilla, para que no sean solamente palabras, ¿ya? Ahí está la respuesta. A ver, con el mismo texto, vamos a hacer una pregunta de sentido contextual, justamente lo que me preguntaron, nivel 2, ¿ya? Y acá aparece, ¿no? En el texto la palabra alcance, entonces, y aparece en mayúsculas. Lo que tienes que hacer es buscar dónde apareció la palabra alcance, que está acá, ¿no? Acá apareció la palabra alcance. Entonces, tú, acá te dice, ¿se puede reemplazar por qué palabra? Eso implica de que tú trates de encontrar, ¿no? La palabra alcance a qué se está refiriendo en el texto. Ya, por ahí me está diciendo la E, ¿no? A ver, vamos a ver. Impacto. La palabra impacto se está refiriendo, bueno, se utiliza para referirse a la influencia, ¿no? O las consecuencias que produce algo en otra cosa. El impacto, ¿no? Por ejemplo, el impacto que tiene, no sé, la, la economía, ¿no? En el desarrollo, en la educación de las personas, por ejemplo. Y a ver, acá qué dice en el texto. Tienes que volver a leer, ¿no? Dice, más allá de su alcance en la mejora del aprendizaje en contextos escolares, la tecnología permite el aprendizaje formal y no formal. Entonces, cuando dices más allá de su alcance, se está refiriendo a todo lo que se mencionó antes, ¿no? A todo lo que dijo antes. Y justamente de lo que hablaba antes era de cómo la tecnología influye en la educación. Y en sentido positivo hay que decirlo, ¿no? Por eso la pregunta de idea principal, de tema central, era y necesidad. Porque acá no está mencionando nada negativo, ¿eh? Todo es positivo respecto de la tecnología en la educación. Entonces sería impacto. Impacto. Que diríamos que es impacto positivo además, ¿no? Para ser más precisos. Muy bien, entonces eso sería pregunta en nivel 2. Así se maneja la pregunta en nivel 2, ¿ya? Acá tenemos otro texto, otro texto, ¿ya? A ver, lo leen y lo analizamos, ¿ya? Esta es una pregunta dice, incompatible. Si la pregunta es de incompatible, quiere decir que tú tienes que marcar aquello que es falso, ¿no? Así como si fuera una pregunta de verdadero o falso. A ver,
A ver, ya por ahí justo empezaron a marcar, a ver. Ya, enano, dice Ronald. Steven también, Jeremy, ya. Enano, ¿no? Ya varios han dado la respuesta enano, la última, ¿no? Los signos de puntuación son prescindibles. ¿Qué significa ser prescindible? De que no eres importante, de que te pueden reemplazar fácilmente por otra cosa, ¿no? Por otra persona, no sé. Prescindible significa eso. Que los signos de puntuación son prescindibles para la comprensión de cualquier texto. Es decir, los signos de puntuación no ayudan al momento de comprender un texto. ¿Y de qué parte del texto se dieron cuenta ustedes que eso era falso? Hay una parte, creo que en específico, donde resulta más claro, ¿no? ¿En qué parte del texto lo menciona? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué parte del texto mencionan aquella información que te permitía marcar la E? O sea, que te dieras cuenta de que es falso, que sean prescindibles, ¿no? ¿Dónde aparece eso? Creo que se podía inferir, en parte. No es que aparezca así directamente, pero... En la última, más o menos. A ver, la Da a última dice entenderlo. por acá. Da a entenderlo. A ver... En la última parte acá. A ver, cuando empezó a respetarse su uso, esa parte. Sí, más o menos esa parte. Ya, Ahí da a entender. sí, porque al leer esta parte, ¿no? Se entiende de que el uso es importante, ¿no? Pero la parte de la comprensión lo mencionan antes, lo mencionan incluso. Que claro, eso acá está bien, ¿ah? Lo que dice está Donde bien. dice, donde dice para facilitar la lectura de los textos de Homero. Exacto. Ahí, digamos, lo dice de manera más explícita, ¿no? Acá también lo dice, pero no de manera explícita. Pero acá sí lo dice de forma explícita, ¿no? En la parte que dice el motivo por el cual lo creó, ¿no? Aristófanes. Lo utilizó para facilitar la lectura de los textos de Homero. Y esto nosotros lo podemos inferir, porque si leemos un texto así que imagina, tiene 1000 palabras y no tiene ningún signo de puntuación, ¿qué va a pasar? Se va a presentar bastantes ambigüedades, ¿no? Bastantes. O sea, no vas a, en muchos momentos no vas a saber exactamente a qué se está refiriendo. Eso también, tu conocimiento previo también te puede ayudar, te puede guiar un poco, ¿ya? En la respuesta. Así que efectivamente sí, ¿no? La E es la respuesta. Ahora, les hago una pregunta así genérica, ¿no? ¿Cuál es la intención del autor del texto? ¿Es explicarnos algo, contarnos algo, convencernos de algo? ¿Cuál sería? Darnos a entender la importancia de los signos de puntuación. Ya, sí, es cierto, porque justamente al hacer esto de acá, la respuesta también habla de que son imprescindibles o son muy importantes, ¿no? A ver, vamos a adelantarnos un poquito en las clases, ¿ya? Creo que la siguiente clase se va a ver esto, pero vamos a adelantarnos un poquito en las clases. En CPREUNI se trabajan básicamente en este tipo de preguntas, tres tipos de texto. Tres tipos de texto, ¿ya? Los textos argumentativos, los textos explicativos y los textos narrativos. ¿Cómo te vas a dar cuenta si un texto es de un tipo o de otro? Si la intención del autor es convencerte, ¿el texto de qué tipo va a ser? Va a ser argumentativo. ¿Por qué? Porque va a usar razones para convencerte, ¿no? De una idea, de una tesis. Si más bien te está contando, si la intención del autor es contarte, por ejemplo, lo que pasó en una batalla, el texto va a ser narrativo. Y si en cambio la intención del autor es explicarte un concepto, un tema, entonces el texto va a ser explicativo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en este caso concreto, ya, claro, nos habla de la importancia de los signos de puntuación, eso es cierto. Pero a nivel general, ¿cuál de esos tres tipos de textos sería? ¿Sería argumentativo, explicativo o narrativo? A ver, ¿qué me dice? Ya, sí, hay combinación, porque de hecho los textos suelen combinar características, sí, pero hay uno que predomina, y en este caso sería el aspecto, ¿no? Narrativo, como dice Ronald. Destaca el aspecto narrativo. ¿Por qué? Porque te está contando, por decirlo así, la historia de los signos de puntuación. Porque mira, comienza con quién lo creó, quién los creó. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina la historia? Con la imprenta, en la actualidad, ¿no? Que se respete el uso. Algo que abarca hasta nuestra época. Entonces, te está contando la historia de los signos de puntuación.
¿Ya? Entonces, un texto narrativo no solamente vayan a pensar de que es un texto literario, es una novela, no, no, no. Texto narrativo, incluso los textos científicos pueden también tener momentos narrativos, ¿ah? También los textos de historia, sobre todo los de historia, ¿no? Son bastante narrativos. Entonces, la narración no solamente se restringe a lo literario, por si acaso. Ya. A ver, pasemos a otro texto. Otro texto, esa es una pregunta de inferencia. ¿Por qué? Porque dice colegir. La palabra colegir es lo mismo que decir se infiere, ¿no? Inferir, es lo mismo. Es una pregunta de nivel 4. Ya, a ver, ¿lo leen el texto? A ver, antes de que me den la respuesta, todavía no marquen respuesta, todavía no marquen respuesta. Si el texto te empieza a abrumar porque ves demasiada información, ya, pregúntate cuál es la intención del autor. Vamos a practicar eso. A ver, yo te pregunto, ¿cuál sería la intención de la persona que escribió esto? ¿Qué intenciones tenía esta persona cuando lo escribió? A ver, ¿quién me da una idea? ¿Cuál es la intención del autor? ¿O cuál podría ser? ¿No? Vamos a ir poco a poco, vamos a llegar a eso. A ver, por acá nos dicen informar la importancia, ¿no? Del uso del embrión. Claro, porque hablamos de células madre, ¿no? Los estudios de las células madre, ya, claro. Sabemos que de forma genérica tiene que ver con las células madre, ¿no? Con los estudios de las células madre. Por acá me dicen darme a conocer todo lo referente a las células madre y las consecuencias que trae la sociedad. Sí, porque efectivamente a la parte final te habla de las consecuencias, ¿no? Mucho habla de las consecuencias, ¿no? Más que todo de lo positivo, más que todo de lo positivo. Lo negativo casi se asoma un poco al final, nada más. Un poquito se asoma al final de lo negativo, pero más de lo positivo. Si yo te preguntara qué tipo de texto es, ¿tú qué me dirías? ¿Es argumentativo? ¿Es explicativo o es narrativo? Si ya estamos pensando podría ser la intención del autor al escribir ese texto, a ver, ¿qué creen que sería? A ver, por ahí, Gerardo dice narrativo. Gerardo dice narrativo. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Será narrativo o de repente será argumentativo o explicativo? Por acá se puede ser explicativo, me dicen, porque se trata de explicarnos, ¿no? La importancia seguramente, ¿no? Del trabajo en células madre. Me dice explicativo, pero así dudando, ¿no? Así, eh, ya. A ver, mira, como el tipo de texto no es puro, por decirlo así, ¿no? Es que no hay un texto que sea puramente de un tipo, sino que suele combinar un poco de todo, pero suele haber algo que predomina, ¿ya? Suele haber algo que predomina. Y en este caso, así solamente viéndolo así de lejos, sin siquiera leer una por una las ideas, yo, ¿sabes qué miro? Veo fechas.
Veo fechas que además están ordenadas de forma cronológica, porque la primera fecha es 1949, luego 1997, luego 2006 y luego 2007. ¿Eso qué me puede indicar sobre el texto? ¿Qué me puede indicar sobre todo? ¿Cuál sería la intención en realidad del texto? ¿Mm? Sería, claro, es narrativo porque nos está contando la historia de qué. ¿La historia de qué nos está contando? ¿Quién es el personaje de esta historia? ¿No? Vamos a verlo de esta manera. ¿Quién es el personaje de esta historia? Que vemos desde que nace hasta la actualidad, los estudios de células madre. Ese es el personaje. El personaje son los estudios en las células madre y nos va contando su historia. ¿Cuándo apareció? ¿No? ¿Dónde se creó este autor que fue el primero? ¿No? El método, luego cómo va pasando, cómo clonan a la oveja Dolly. Eso ocurre después, mucho después. Y luego ya una época más contemporánea, ¿no? Los debates y todo eso. Entonces este texto sobre todo era narrativo. Lo que pasa es que uno tiende a pensar de que si el texto tiene un tema científico, ya no puede ser narrativo ya, porque narrativo no es literatura, no. Los textos científicos también tienen partes narrativas. Por ejemplo, imagínate un científico, en su artículo él tiene que explicar cómo, o mejor dicho, tiene que contar cómo se realiza el experimento que él hizo. Entonces, dice, no, primero se hace esto, luego se hace el otro. Eso es un texto narrativo también. ¿Ya? Entonces, esa es la manera como abordar un texto. ¿Ya? Si tú te das cuenta que el texto es narrativo, ya va a ser un poco más sencillo para ti ver cada tipo de idea que aparece, porque dices, ya mira, por ejemplo, esta parte de acá me está contando una parte de la historia, ¿no? Lo que ocurrió de repente a finales de los 90, de repente por allí, ¿no? Acá me va contando ya cómo el estudio de células madre en la actualidad ya, ¿no? Entonces, así es un poco más fácil de abordar un texto, viéndolo de esa manera, viendo como que el texto es alguien que lo ha escrito, es una persona que además tiene una intención, ¿no? Al momento de escribir el texto. Muy bien. Entonces, también tiene su parte explicativa. ¿En qué parte sobre todo es explicativo el texto acá? Mira, en esta parte tiene parte muy, muy explicativa acá. Cuando te dice, ¿no? Las células, ¿no? Ofrecen una alternativa mediante la posibilidad de obtener células pluripotentes a partir de la reprogramación de células adultas. Esa es una explicación. Esa es una explicación. Pero está dentro de un texto que sobre todo es narrativo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué se puede inferir respecto al estudio de las células madre? A ver. Recuerda que la inferencia no puede estar dentro del texto, ¿eh? Sino que es algo que se infiere a partir de lo que dice el texto. A partir de lo que dice el texto. Por ejemplo, la E dice, carece de efectos en el ámbito legal y sociocultural. Eso es falso. Si es falso, no puede ser inferencia, pues. Porque acá el texto te ha dicho de manera así explícita, ¿no? Regulación legislativa, o sea, sí tiene consecuencias legales. Entonces no puede ser la E. No puede ser la E. A ver, dado por acá me dicen, permite obtener células adultas para reprogramar embriones, pero fíjate lo que dice el texto, lo dice al revés más bien. Lo dice al revés. No se obtienen células adultas para programar embriones, sino que acá te dice, ¿no? La posibilidad de obtener células pluripotentes a partir de células adultas, de la reprogramación de células adultas. Es lo opuesto. Han jugado con las palabras, ¿no? Te han querido sorprender porque al haber tantas palabras me puede generar confusión. Entonces hay que tratar de evitar eso. No es la D, eso es falso, igual que la E. La C dice, las aplicaciones actuales se enfocan en los animales. A ver, en la parte de los animales era lo que ocurría antes. O sea, el estudio de células madre empezó con los animales, pero si ya hablamos de debate bioético, quiere decir que ya están los humanos, ya están siendo partícipes también del tema de las células madre, así que no puede ser. Esta es falsa, ¿no? Porque no se remonta a la primera mitad del siglo XXI, sino el siglo XX. Siglo XX. 21 es el que estamos ahora, ¿no? La respuesta es la A. La respuesta es la A, ¿no? La A. ¿Por qué? Porque dice, mira, no todos están plenamente de acuerdo con su aplicación. ¿De dónde se puede inferir de que no todas las personas están de acuerdo con la aplicación? Si el autor... que se lleva a cabo. Exacto. El autor nunca ha escrito de que haya personas que estén en contra de las células madre, pero sí ha dicho que hay un debate bioético. Para que haya debate, tienen que haber posiciones encontradas, posiciones opuestas. Y eso te puede llevar a inferir de que en la actualidad hay personas de que consideran de que no es del todo correcto ese tipo de investigaciones, ¿no? Ese tipo de estudios. Así que efectivamente, eso es inferencia.
Eso es inferencia, ¿ya? Y para terminar rápidamente, hacemos el nivel 5. ¿Ya? Nivel 5. A ver, ¿cómo vamos con el tiempo? A ver. Ya, a ver, seamos sinceros, ¿ya? Seamos sinceros. No va a alcanzar tiempo para hacer toda la miscelánea, pero yo lo tengo en Quizzes. Yo tengo en Quizzes la miscelánea de ejercicios. Así que yo les voy a pasar como tarea, ¿ya? Para que lo hagan ustedes por su cuenta. Es mejor que nos concentremos en este texto primero, ¿ya? Es que esta clase yo quería que quede claro, mejor dicho, la manera como a ustedes se les va a facilitar leer un texto, que era la parte de la intención del autor, para que no te sientas abrumado por las palabras, ¿ya? ¿Sabes qué es bueno a veces? Cuando tú estás tratando de comprender un texto, lo lees y lo dejas de leer un rato, o sea, no lo leas. Y pregúntate a ti mismo, hazte como un cuestionario a ti mismo, ¿no? ¿De qué me está hablando el autor? A ver, ¿de qué me está tratando de convencer de repente así? Trata de verlo un poco también de esa manera. A ver, lean el texto que aparece acá. Ese es nivel 5, que es pregunta de extrapolación, porque aparece en condicional, ¿no? Sí, es una pregunta de extrapolación. A ver, por acá me dicen avión, ¿no? Tomé mal el agua. Ya, avión me dice, ¿no? A ver, avión dice, los mayores perjudicados serían las especies animales. A ver, vamos a ver. ¿Y de qué parte del texto ustedes se han dado cuenta que es la A? A ver, lo que han marcado A. Claro, ¿no? Del primer concepto, el concepto agua-vida. Porque la pregunta no te dice directamente sobre el concepto de agua-vida, pero tú lo puedes inferir, ¿no? Porque dice acá la categoría ética enfocada en la supervivencia. Y justamente el texto te habló de que el agua-vida era el concepto que marcaba la supervivencia. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Ahora, el concepto de agua-vida, según lo que dice el texto, dice, incluye a todos los seres vivos. Si tú lees lo que viene después, ya habla de solamente el ser humano. Por lo tanto, tú puedes inferir de que al decir todos los seres vivos es que se va a centrar sobre todo en el derecho de todos los seres vivos, incluidos los animales, de tener un acceso al agua. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, por acá me dice mucho texto, muchas palabras. Me perdí un momento, ¿no? Me perdí de repente un momento por tantas palabras. Es como que te ahogas, ¿no? Ya no sabes cómo empezar porque hay tantas palabras. A ver,
Les hago una pregunta así abierta general. ¿Cuál sería la intención del autor con ese texto? Aparte de marearte, ¿no? Aparte de eso. A ver, podemos ir por descarte. ¿Te busca contar una historia o no? Claro, no te busca contar una historia. ¿Te busca convencer de algo? Tampoco. Tampoco te busca convencer. Por eso, como dice este Jeremy, sería explicativo. Sería explicativo. ¿Y qué me busca, qué está tratando de explicarme el autor? ¿Qué conceptos? ¿O qué concepto? ¿O qué idea? No sé. A ver, La propuesta que ha dado la Declaración Europea. claro, claro. Te está explicando justamente la propuesta que ha hecho esta declaración. Él no está dando su punto de vista. Él no está dando su punto de vista. Él está simplemente explicándote todo lo que está contenido en esta declaración, que son las 4 categorías, ¿no? Son 4 conceptos y te explica cada uno de ellos. El concepto agua vida significa, se refiere a tal cosa. El concepto agua ciudadanía se refiere a tal. Y así los restantes. Entonces, el objetivo era explicarte un concepto. Ahora, ¿por qué la respuesta era A? Bueno, 4 conceptos en realidad, ¿no? ¿Por qué la respuesta era la A? Porque como el agua vida, el concepto de agua vida se refiere a todos los seres vivos, entonces, si no se aplica, porque soslayar significa no mirar, no tomar en cuenta. Entonces, si no se toma en cuenta el primer concepto y solamente los 3 restantes, los que quedarían excluidos serían los animales, pues. Solamente aplicaría a los seres humanos. Por lo tanto, la respuesta era A. ¿Ya? Y listo. Ahora les voy a pasar el quiz para que ya lo hagan ustedes por su cuenta, ¿ya? ¿Alguna duda? Pregunten, ¿ah? Pregunten. No tengan temor de preguntar. Mientras voy elaborando el link acá. O todo claro. Y ya, por si acaso, cada tipo de pregunta lo vamos a ver después a detalle. Va a haber una clase para solamente primer nivel, una clase para solamente nivel 2 y así. Va a haber una clase para cada uno. Eso es solamente una pequeña introducción nada más. ¿Ya? Por si acaso, por si acaso. Todo Gucci, dicen por acá. Muy bien. Entonces, está quedando claro, me parece. Ya, les mando entonces el link para que ustedes hagan la práctica y seguimos ya luego la siguiente semana con este método, ¿ya? Vamos a siempre, cada vez que leamos un texto, vamos a hacer esas preguntas, ¿no? A ver de qué trató, así, porque así va a ser más fácil y va a ser también más placentero leer los textos, ¿ya? Listo. Bendiciones para ustedes también. Cuídense, cuídense. Les paso los poderes, sí, no se preocupen. Cuando termine cada clase van a tener cada vez más poder, van a acumular aquí ustedes. Ya, no, la fija, ya malograste todo. Estábamos bien, ¿ah? Estábamos bien. Ya, nos vemos chicos, hasta la próxima semana. Cuídense.